Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Qué tal si allí donde está se levanta o allí donde está sentado, si lo está? ¿Qué tal si cierra sus ojos y levanta sus manos y le dice: papá, aquí estoy para adorarte, para honrarte, Señor? Gracias por siempre escucharnos y por darnos también tu palabra, papá. Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Ya que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Levanta tus manos. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, gracias por este tiempo. Te honramos, te alabamos, Señor. Gracias por poder darnos esta libertad de poder adorarte a ti, Señor. De poder venir ante ti, mostrarnos y decirte cuánto te anhelamos, cuánto te amamos, Señor. Gracias, papá, por tener siempre los brazos abiertos para nosotros, para tus hijos. Te damos gracias, Señor. Amén. ¿Qué tal, iglesia? Si allí donde está usted le da un fuerte aplauso al Señor, le dice: Señor, gracias por todo lo que has hecho y gracias por la libertad que nos das. Vamos. Su amor es fuerte y poderoso.
gracia sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu hijo, tu vida diste aquí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno, y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, también por la palabra que vamos a escuchar ahorita, Señor. Y háblanos a nuestro corazón, háblanos para poder entender lo que tú quieres hacernos entender, Señor. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Pastor. Amén, amén, amén. Qué bendición, gracias al Señor. Gracias sublime es, perfecto es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel. Esta es una buena noche, somos bendecidos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está ahí
en esta transmisión. Damos gracias a Dios por el amor que Él nos tiene y el cuidado que Él nos tiene, ¿cierto? Dios ha sido fiel y ha sido bueno. Esta es una buena noche, somos bendecidos. Recuerde que para todo tenemos recursos en Cristo, que vive en nosotros. Cosas tremendas ha hecho Dios por nosotros, somos bendecidos. Dice Efesios 1:3 que usted y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios es bueno, Dios es fiel. Muy bien, este es un buen tiempo de oír la palabra de Dios. Este es un buen tiempo de exaltar el nombre del Señor. Cada vez que leemos la palabra del Señor, exaltamos su nombre, glorificamos su nombre y damos gracias por su instrucción. Una gran instrucción. Nosotros ahora que estamos en la adoración y en la alabanza, estábamos dando de nosotros a Él. Estamos sacando de lo más profundo de nuestro corazón adoración, exaltación, alabanza a Él. Damos gracias a Dios por los chicos de la alabanza. Muchas gracias a los chicos. Gracias al Señor por el don, los talentos que ellos tienen. Y bueno, gracias al Señor por todo esto. Así que la palabra del Señor es nuestra guía. La palabra del Señor es lo que nos lleva a nosotros a vivir una vida conforme al corazón de Dios. No conforme a nuestro corazón, sino conforme al corazón de Dios. Entonces, si nosotros vamos por la palabra de Dios a vivir, vamos a vivir entonces en obediencia. Cuando nosotros no vivimos según la palabra del Señor, debemos de decirlo, estamos viviendo en desobediencia. Y es ahí donde nosotros debemos de mantenernos en obediencia a nuestro Señor, a nuestro Dios. Dios designó a Josué, Él designó a Josué como el sucesor de Moisés para que guiara al pueblo, de Israel en la conquista de Canaán. Ellos deberían de llegar a Canaán y Moisés murió. Ahora seguía Josué. Josué debería llevar al pueblo a una conquista de Canaán. Conquistar a Canaán. Él comprendió lo que Dios le había dicho, pero el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, tendría que cumplir también eso que Dios le había dicho que tendrían que hacer. Y el cumplimiento de lo que Dios dice que hay que hacer, ese cumplimiento, eso que Dios nos ha hablado, debemos de hacerlo conforme a lo que Él nos dice, exactamente como Él nos dice. Entonces vamos a ver nosotros muchas cosas en nuestras vidas. Quiero decirles que dependía del pueblo de Israel, dependía del pueblo, de la actitud del pueblo, para que se cumpliera todo lo que el Señor les había dicho. Sí, Josué era el líder, pero el pueblo debería de cumplir lo que Dios les hablaba por medio de Josué. Para que ellos pudieran ver la promesa de victoria en sus vidas, para que ellos pudieran tener en sus manos la herencia, la entrega de la herencia, ¿cierto? La provisión abundante, ¿cierto? La paz, el reposo que ellos tanto anhelaban ya después de tanto tiempo de estar padeciendo, de estar dando vueltas y de estar viviendo cosas, ya era el tiempo del reposo. Pues para ese cumplimiento ellos deberían de hacer lo que el Señor les decía que deberían de hacer al pie de la letra. Entonces, todo esto dependía de la obediencia a Dios. Todo esto dependía si ellos se mantenían obedientes a la palabra de Dios. Todo esto dependía de esto. Entonces, iniciamos. La bendición sigue a la obediencia, así como el castigo sigue a la desobediencia. Es bueno tener esa máxima, ¿cierto? Se la repito, la bendición sigue a la obediencia, así como el castigo sigue a la desobediencia. Desobediente, castigado. El obediente en bendición, ¿cierto? La palabra del Señor nos habla aquí en el libro de Josué, capítulo 9, versículo 14. Dice, y los hombres de Israel
tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Wow. Qué mal es no consultar con el Señor lo que nosotros vamos a hacer. Primero debemos de hablar con el Señor. El hacer nosotros lo que queremos hacer sin consultar con Dios tiene que ver con mantener una vida en desobediencia. Perdón que de pronto esté tocando alguna susceptibilidad, algo, pero necesitamos hablar, predicar lo que la palabra del Señor dice. Dice que los hombres de Israel tomaron las provisiones que no deberían de haber tomado, ¿cierto? Y no consultaron al Señor. Ellos no consultaron al Señor. Recuerde lo que dijimos al inicio, ¿cierto? Que Dios habría de bendecir al pueblo de Israel, pero depende de la actitud del mismo pueblo, lo que el pueblo de Dios iba a hacer, determinar a hacer, la actitud de ellos. Y aquí encontramos en el versículo 14 del capítulo 9 que los de Israel tomaron de las provisiones de ellos, dice así, y no consultaron con el Señor, no consultaron con Dios. Y ahí viene una situación bastante grave. Veamos un momentico el capítulo 7 del mismo libro de Josué, capítulo 7, y miremos el versículo 1, por favor, y vamos a ver el pecado de Acán, ¿cierto? Nos enseña que nadie vive exclusivamente su propia vida, porque el pecado de uno afecta la vida de muchos. El pecado de uno puede afectar la vida de muchas personas. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El pecado de uno trajo la ira de Dios sobre la gente de Israel. Tremendo, ¿cierto? La desobediencia de Acán, ¿cierto?, es vista como la de todo el pueblo. Por uno, como decimos por ahí popularmente, por uno pagaron todos. Por uno pagaron todos. Entonces, eso es algo que nosotros en nuestra vida debemos de tener muy en cuenta, ¿cierto? El pecado siempre tiene implicaciones colectivas. No solamente uno es el que comete el pecado, sino que eso arrastra. El pecado tiene una cola, eso arrastra. Y eso se convierte en algo colectivo. La consecuencia de la desobediencia de Acán fue la muerte de unos del pueblo de Israel. Trajo hasta muerte. Eso es algo que no midió Acán. El haber escondido, él no tomó en cuenta de que podría venir algo sobre el mismo pueblo, y muchos de ellos fueron muertos a causa de ese pecado que Acán cometió. Por causa del pecado, la presencia del Señor no se estaba manifestando en el pueblo. Sin la presencia del Señor, usted y yo, ¿qué haríamos? Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Dónde quedaría la protección? Entonces, una persona que está en desobediencia, ¿cierto? Una persona que está en pecado o que cae en pecado, la presencia de Dios no se manifiesta en esa persona, no se manifiesta. Y sin la presencia y la protección de Dios, entonces vamos a ser muy vulnerables en las batallas. En el campo de batalla nos convertimos en gente vulnerable. Tremenda esa palabra. La desobediencia a la palabra de Dios hace que la presencia de Dios no se manifieste, pero la obediencia a la palabra de Dios, entonces vamos a ver que Dios se manifiesta, ¿cierto? Y al manifestarse Dios en nuestras vidas, pues es el éxito total. Es la clave del éxito.
Es la forma en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Miremos un momentico del capítulo 7, el versículo 10. El versículo 10 de Josué, capítulo 7, dice así: y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dice, leamos el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyesen el anatema de en medio de vosotros. Y mire lo que dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces, la obediencia a la palabra del Señor hace que la presencia de Dios se manifieste para que haya éxito. Entonces Josué consultó al Señor. Josué consultó a Dios, ¿cierto? El consejo de esta noche: consulte a Dios antes de tomar una decisión. Hable con Dios. Preguntémosle a Dios en oración antes de hacerlo. Preguntémosle al Señor antes de tomar la decisión. Es importante. Dice el capítulo 8 del mismo libro, versículo 1, dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jaí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jaí, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Bien, cuando yo llego delante de Dios a consultarle a Él, Él me va a guiar, Él me va a decir, Él va a hablar conmigo, me va a aconsejar lo que yo debo de hacer. Es cierto, oramos, le pedimos, hablamos con Dios. ¿Quién dijo que nosotros no hablamos con Dios? Orar es hablar con Dios. Ojo con esto, una cosa es hablar con Dios, otra cosa es obedecerle a Dios, lo que Él nos dice cuando nosotros oramos. Porque orar es hablar. Yo hablo, Él me responde. Él me habla, yo le hablo. Eso es orar. Orar no es solamente hablarle y salir corriendo. Hablarle y hablarle y hablarle. Nos hemos convertido muchas veces en máquinas de solo hablar. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y nunca oímos lo que Dios nos dice. Debemos de tomar una decisión de hablar a Dios, consultar a Dios, pero oír lo que Él dice, qué es lo que debemos de hacer. Muchos de los problemas que hoy enfrentamos se hubieran evitado si se hubiese hablado con Dios, si se hubiese preguntado o consultado al Señor a través de la oración. Muchas cosas se pudieron haber evitado. Dios siempre va a escuchar la oración de fe. Él siempre escuchará la oración de fe y el Señor siempre va a responder la oración de fe, ¿cierto? El problema del pueblo de Israel fue que Josué no consultó a Dios en oración para recibir su dirección con respecto a lo que debería de hacer contra los gabaonitas. Ese fue el problema, que Josué no consultó a Dios. Hoy, esta noche especial, queremos decirle que el gran consejo que Dios nos está dando, nos está brindando en este momento, es que debemos de consultarle a Él, hablarle a Él, preguntarle a través del efod. A través del efod. ¿Cómo así a través del efod? Bien, del efod y de la meditación de la palabra del Señor. ¿Qué es el efod? El efod
era un vestido hermoso de 2 piezas, un vestido especial de 2 piezas. No tenía mangas, ¿cierto? No tenía mangas, pegado al cuerpo de obra, dice de obra primorosa. Estaba bien pegado, ajustado al cuerpo, y dice que era de obra primorosa y unido de los hombros por bandas. Habían unas bandas aquí. Era algo bien especial. En las bandas iban las piedras, iban piedras o 2 piedras de ónice con el nombre de las tribus, de cada una de las tribus de Israel. Se encuentra eso en Éxodo capítulo 28. Lo puede leer, versículos como del 6 en adelante. Bien, cuando se colocaban el efod, el que se colocaba el efod, el sacerdote que se colocaba el efod, era para ir a consultar con Dios. Por eso en esta noche podemos decir, debemos de colocarnos el efod para consultar con Dios. Colocarse el efod es estar dispuesto, disponible para hablar con Dios. Por eso cuando usted y yo empezamos a orar y vemos muchas personas orando, pues nos da muchísima alegría esto, ¿cierto? Orar. Pero debemos otra vez retomar el tema. Orar es hablar con Dios. Debemos de hablar con Dios. Entonces, de esa forma, usted y yo vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver la respuesta de Dios. Hablar con Dios en los momentos de crisis, colóquese el efod. O sea, disponga su corazón con lo más bello, así como estamos ahorita adorando, exaltando el nombre del Señor, con lo más hermoso que sale de lo más profundo de nuestro espíritu, adorar y hablar con Dios, alabar a Dios. Pero luego vamos a ir a orar, a hablar con Él. Ya estamos dispuestos, vamos a hablar con el Señor, ¿cierto? Cuando estamos en momentos de crisis, hablamos con el Señor y vamos a encontrar la respuesta para obtener éxito, porque cuando hablamos con Dios realmente, hacemos un alto en el camino. Esto no es que vamos orando y vamos haciendo, no, vamos a parar un momentico, hablamos con Dios, consultamos con Él y vamos a oírle la voz, vamos a escuchar la respuesta. David, por ejemplo, consultó a Dios, ¿cierto? Antes de tomar una decisión de perseguir a sus enemigos. Y Dios le respondió. Eso lo encuentra usted en 1 Samuel, capítulo 30. ¿Cómo vamos nosotros a percibir la voz de Dios? Sería una de las preguntas en esta noche. ¿Cómo vamos a hacer para percibir esa voz tan especial de Dios en nuestras vidas? Cuando nosotros oramos, pidiendo la dirección acerca de las decisiones que debemos tomar, el Espíritu Santo nos guía o nos va a guiar a toda verdad. Juan, en el libro del Evangelio, según San Juan, miremoslo un momentico, el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, el capítulo 16, el versículo 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Claro que sí. El día que usted aceptó a Cristo en su corazón, vino el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está dentro de usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Si usted recibió a Cristo, la condición, haber recibido a Cristo. Si usted recibió a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. A toda verdad. El Espíritu Santo nos revela las cosas que usted y yo no comprendemos. Es una de las tareas que el Espíritu Santo hace en nosotros. El Salmo capítulo 32, versículo 8, dice, Dios nos dice: te enseñaré el camino por donde debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermosa la palabra. Sobre ti fijaré mis ojos.
La meditación en la palabra del Señor y la fidelidad a sus mandamientos es la clave de la bendición y la prosperidad. ¿Escucharon esa parte, cierto? La fidelidad a los mandamientos. Fidelidad a los mandamientos. Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cómo oímos la voz de Dios? ¿Cómo hacemos para oír la voz de Dios? ¿O cómo percibimos la voz de Dios? A través de la intuición. Sí. ¿Qué es intuición? Intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin intervención de la razón. Dejamos a un lado la razón, el razonamiento humano. Yo razono esto, eso es así, esto no es así, esto no puede ser, esto sí puede ser. Dejemos a un lado todo eso. Eso es la intuición. La intuición no va ligada a la razón. Es algo que debemos de aprender nosotros como hijos de Dios. También podemos percibir la voz de Dios por la voz audible. En la palabra del Señor hay pasajes donde dice que Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablaba con los hombres. Hablaba con los hombres. En Génesis capítulo 1, capítulo 17, en el versículo 1, usted puede darse cuenta, si quiere leemos un momentico esa parte del libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1. Mire lo que dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le habló, Dios le dijo, Dios le habló, dice que se le apareció a Abraham y le habló. Y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Nos metemos en los zapatos de Abraham en este momentico. ¿Cómo sería? Que Dios le habla y le dice, hey tú, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En esa época, Abraham yo creo que no podría haber dicho, el único perfecto eres tú, Dios. Porque es que Dios le estaba diciendo, así como decimos nosotros, ¿no es cierto? En nuestros días, el único perfecto es Dios. Pero Abraham, en ese momento, Dios mismo le está diciendo, sé tú perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¡Qué reto tan grande! Ser perfecto. ¿Cómo hacemos o cómo hizo Abraham para ser perfecto? Para no ser desechado de Dios, sino ser perfecto. ¿Cómo haría? ¿Cómo hizo? Obedecer. Obedecer lo que Dios le decía. Obedecer lo que Dios le decía. Ahora miremos un momentico en el Nuevo Testamento. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora hablemos del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, miremos el libro de los Hechos. ¿Ya? En el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 1 en adelante, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y ahí siguió hablándole, el Señor le siguió hablando a Pablo. ¿Cómo se hace para oír la voz de Dios? ¿Por qué Abraham oyó la voz de Dios? ¿Por qué Pablo oyó la voz de Dios? ¿Por qué hay personas que siguen oyendo la voz de Dios? ¿Y cómo Dios le va a decir a un hombre, anda y sé perfecto? ¿Será que hay cosas más allá de las que nosotros estamos como que quietos, o más bien no hemos llegado a preguntarnos esto? Yo pienso que para hablar con Dios, para acercarnos a Dios, debemos creer que existe Dios. Y si la forma de hablar con Dios es a través de la oración de fe, es a través de la oración en el Espíritu, es a través de esa adoración en espíritu y en verdad, debo de dar un paso mucho más allá de que seguramente estoy acostumbrado a dar. Creo que ha llegado el momento que nosotros hagamos un alto en el camino y comprendamos que el mundo de Dios, el reino de Dios, es totalmente diferente a lo que nosotros todavía con nuestra razón estamos imaginando. Dios nos habla. Dios nos habla. Estamos leyendo, estamos en la palabra de Dios nos estamos dando cuenta que Dios habla al hombre. Dios no está mudo, Él habla. Él nos quiere hablar siempre. A través de la intuición, a través de la voz audible, ¿cierto? Pero también a través de la palabra escrita, la Biblia, la Santa Biblia, los pensamientos revelados de Dios, es su palabra. Usted dice, a mí Dios nunca me ha hablado. Abra la Biblia. Es otra forma que Dios habla. Intuición, palabra directa y ahora la palabra escrita. La palabra, la Santa Biblia, es la forma que Dios habla. La característica de la voz de Dios es intensa paz en el espíritu de la persona, como confirmación de la respuesta de Dios en su oración. Dios habla. Cuando usted habla con Él, Él le responde. Dios no se queda callado. Él habla. A veces nosotros salimos corriendo, decimos algo, oramos, tenemos tantas dificultades, oramos muy fervientes y estamos totalmente entregados en la oración y luego nos paramos de ahí, nos vamos y decimos, ya oré, esperemos a ver Dios qué nos dice. Y Dios estaba esperando que usted parara un momentico para que lo oyera Él hablar. O que el Espíritu lo llevara a la palabra para que usted recibiese la respuesta que usted necesita en el momento. La palabra de Dios en nuestro espíritu nos va a liberar del engaño, ¿cierto? O nos libra de ese engaño del enemigo. Josué, por segunda vez, actúa sin consultar a Dios. La primera vez fue con la gente de Jair, ¿recuerdan? Josué capítulo 1, capítulo 7, versículo 1 y 2. Josué no tuvo en cuenta la palabra de Dios con respecto a no hacer alianza con los habitantes de Canaán. Él no escuchó eso. Dios le iba a decir, él no escuchó. Y llegaron los problemas. La Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 3, versículos 6 al 7, dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es una verdad. Si usted y yo reaccionamos frente a la palabra de Dios, reaccionamos a lo que Él quiere de nosotros, es que ser cristiano
es aceptar a Cristo. Hay personas que confiesan de Cristo, pero no creen en Él. Hay personas que hablan de Dios, pero no creen en Él. Hay personas que pueden decir, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús. Pero la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles frutos son? Nosotros debemos de crecer en todo lo que son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu están en la palabra de Dios. Ahí vamos a entender cuáles son los frutos que se quieren desarrollar dentro de nosotros. Hay tantas cosas que nosotros debemos de aplicar de la palabra en nuestras vidas. Todo lo que dice la palabra de Dios. Medicina a nuestro cuerpo. Refrigerio para nuestros huesos. Nos va a llevar siempre al éxito la palabra de Dios. Debemos nosotros de entender que si vamos nosotros a consultar con Dios, todas las cosas nos van a salir bien. En el momento en que nosotros mismos tomamos la decisión, tomamos esa decisión para hacer las cosas sin consultar. Ah, no, Dios, yo ya aprendí. La otra vez, ¿se acuerda que lo consulté? ¿Se acuerda que hice lo que usted me dijo? ¿Se acuerda, Dios? Pues esta vez me salió algo parecido y hice lo mismo. Y el Señor le va a decir, pero no me consultó. Sí, Señor, pero yo ya sé de eso. Ya tengo canas, yo tengo una experiencia muy grande. Y el Señor le va a decir, es en el tiempo mío. Es cuando yo diga. Es el camino que yo le muestro. Por eso la Biblia dice que es la lámpara que va a alumbrar nuestro camino. Dice, ay Señor, pero entonces lo que yo sé, ¿qué hago con lo que yo sé? Lo que usted sabe es para que se lo dedique a Dios. Sí hay que dedicarle a Dios nuestro conocimiento, nuestras capacidades, brindarle a Dios todo lo que nosotros tenemos, los dones, los talentos, inclusive todo, porque es de Dios que nos dio todo. Dediquémoselo a Él y aprendamos a ser obedientes, a preguntar a Dios en oración antes de hacer las cosas. Este es un buen consejo que nosotros hoy podemos recibir de la palabra de Dios. No sigamos nosotros más en nuestros propios caminos, porque a veces nosotros cometemos errores y aún pecados, y todo esto trae consecuencias, y arrastramos a la gente que está a nuestro alrededor. Que no sigamos viviendo cosas como esas en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor ya terminando, dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Y luego dice, y confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino. Esto tiene que ver con la creencia que usted y yo tenemos de Dios. Si realmente nosotros creemos o no creemos en Él. Porque encomendar el camino es soltar todo a Él. Pensamientos, decisiones, actitud, todo, soltarlo a Él. Para que Él nos guíe. Y si yo suelto todo en Él, es porque yo confío en Él. Y si yo confío en Él, entonces al confiar en Él, al confiar en Dios, cuando yo confío en Él, dice la palabra del Señor, Él lo hace por mí. Usted y yo somos victoriosos en Cristo. No por lo que nosotros, el conocimiento, lo que yo sé, mi forma, mi actitud, todo, mi experiencia. No. Nosotros somos victoriosos porque Él es el victorioso y está en nosotros. Y Él dice, si usted quiere seguir victorioso, haz lo que yo te digo que debes de hacer. Consultemos al Señor en todo.
en todas las áreas de nuestras vidas, en todos los procesos que tengamos. Consultemos a Dios. Qué lindo es orar. Descansamos en el Señor. Qué lindo es depender de Dios. Qué lindo es consultarle a Dios nuestras quejas, nuestros problemas, nuestras necesidades. Es lindo porque Él es nuestro papá. Pero aprendamos a oírle. Aprendamos a oírle. Aprendamos a oír cuando Él dice sí. Aprendamos a oírle cuando Él dice no. No es el tiempo. Este es un buen día. Esta es una buena noche. Somos bendecidos. Recuerde que usted y yo podemos tener el éxito siempre que hablemos con Dios y hagamos conforme lo que Él dice que hay que hacer. Que no vaya a ser nuestra propia intuición, nuestro razonamiento, el que nos haga decir, Dios me dijo. No. Muchas personas siguen diciendo, es que Dios me dijo. De pronto por la intuición o de pronto por una necesidad o de pronto por una forma de pensar muy bonita. Dios me dijo. No. Debemos de aprender a oír la voz de Dios. Para poder oír la voz de Dios, debemos de entrar en el reposo de Dios. Debemos de disponer nuestra vida, nuestro corazón. Debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice. Si queremos seguir consultando con Dios, abramos la Biblia y vamos a ver ahí escrito lo que Dios nos está hablando. ¿Cierto? Dios es bueno. Dios es fiel. Le invito para que en esta noche hable con Dios. Hable con Él. Pero démosle gracias por la palabra. Demos gracias por este tiempo que Él nos ha permitido estar en familia. Esta es una buena noche. Somos bendecidos. Padre, gracias. Gracias por cada persona que está ahí, oh Dios, conectado. Gracias por cada persona que está en la retransmisión, en el directo. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes algo siempre que decirnos. Y la vida de cada persona es una vida exitosa si siempre consultamos con Dios. Gracias por cada persona que está ahí, oh Dios, porque ellos han oído hoy una palabra de reto en sus vidas, que los va a llevar siempre a ser victoriosos, porque siempre van a estar en esa búsqueda de oír la voz de Dios, de consultar a Dios. Gracias, Señor, porque ya no vamos a hacer nuestra propia voluntad, sino que ahora vamos a hacer la voluntad tuya, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque solo tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Gracias, Señor, por esta buena noche. Bendigo cada persona en esta noche, Señor, declarando sobre ellos respuestas divinas a sus preguntas, a sus necesidades, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro en esta noche, declarando sobre cada vida prosperidad. Señor, en el nombre de Jesús, un espíritu de avance, de logro, de llegar a las metas, de todo sí se puede, porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gracias, Señor, por cada persona que está decidida a seguir adelante, decidida a ser triunfadora, exitosa en la vida. Todo esto puede ser a través de Cristo, de su palabra, el verbo. Gracias, Señor. Tú has sido fiel. Oro por las personas que aún no han aceptado a Cristo en el corazón. Aún tienen tantos vacíos, tantas cosas que necesitan. Yo oro por ellos para que tú, oh Dios de los cielos, obres de una forma especial en sus vidas, esas lindas personas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, si hay personas en este momento que deseen recibir a Cristo en su corazón, que quieran de hoy en adelante depender del Señor en todas las decisiones, que deseen a partir de este momento decir, yo quiero pertenecer a esa familia de Dios. Yo no quiero pertenecer a una religión, una secta, sino yo quiero pertenecer a la familia de Dios.
Si hay alguien ahí que quiere abrir su corazón al Señor, que quiere arrepentirse de sus pecados, no seguir así, sino seguir ya en una avanzada mayor, en el éxito de la vida. Si hay personas que desean recibir a Cristo en su corazón, yo le invito que ahí donde está, no sé dónde esté usted en este momento, no importa la hora, ahorita estamos de noche, pero no importa si usted empieza a ver este video ya en el día, en la tarde, no sé, de otro día, si usted empieza a ver este video y esta palabra le ha llegado a su corazón, y usted desea recibir a Cristo para ver el resultado en la vida, resultado bueno, excelente, de éxito. Repita conmigo la siguiente oración. Diga conmigo, cierre sus ojos, diga: Señor Jesús, en esta noche, o en este tiempo, en este momento, me arrepiento de todo pecado. Renuncio a todo pecado. Pido perdón por todos los pecados que ya ni me acuerdo. Renuncio a ellos. Límpiame, lávame con tu sangre. Señor Jesús, Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Entra a mi corazón. Te recibo en esta hora. Te pido ahora que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo te pueda decir: aquí estoy. Gracias por esta oportunidad que me das, y porque desde hoy en adelante no voy a ser una criatura solamente, sino voy a ser un hijo de Dios a partir de este momento. Ayúdame a llevar tu palabra y a empezar a entender y empezar a comprender cuando tú me hablas en mi interior. Te doy gracias porque soy hijo tuyo y porque todas las cosas van a empezar de una forma diferente en mi vida. Guarda a mi familia, líbrale, y que yo pueda ser el orientador de ellos de hoy en adelante, para que te conozcan también a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Qué bueno por usted que ha hecho esta oración. Yo le animo para que usted adquiera un ejemplar de la Biblia, para que usted se mantenga en estas transmisiones con nosotros. Es importante que usted escuche la palabra de Dios y estos coros, estas canciones que hemos escuchado esta noche. Es muy importante para nuestra vida espiritual. Dios es bueno y Dios es fiel. Bendigo cada persona que está ahí conectada en esta noche, declarando sobre usted sanidad. Todo espíritu de enfermedad hoy es derrotado en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que quiere contagiar a las personas, hoy, ahora mismo es derrotado en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús se llevó todo tipo de contagio de enfermedad, todo tipo de virus se lo llevó. En el nombre de Jesús se lo llevó allí al infierno y allá le pertenece. Así que en esta hora enviamos toda enfermedad allí al infierno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de muerte prematuro ahora mismo se va de las vidas, del cuerpo, allí en la SUSI, en los hospitales, en las clínicas, se va todo tipo de muerte prematuro. Y vamos a declarar que esas personas que están ahí se restauran, se levantan, porque Dios les da oportunidad de vida para que le conozcan también a Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por la prosperidad económica, que no falte nada en sus casas, en sus hogares, en su empresa, que sean prosperados en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Bueno, Dios ha sido fiel, bueno, con todos nosotros, con ustedes. Yo sé que Dios les ha guardado. Quiero invitarles a que le den like a este video y se suscriban a nuestro canal de YouTube. También síganos en la página de Facebook. Nos encuentran como Iglesia Cristiana Pai Anapoima. Links en la descripción. Bueno, quiero hoy bendecir a cada persona que contribuye al extendimiento de la obra del Señor, que creen en seguir predicando, anunciando la palabra del Señor a todas las personas. ¿Cuántas personas se han alcanzado a través de los medios? ¿Cuántas personas se alcanzan
a través de hablarles en la calle, a través de visitarles en casas, se alcanzan para Cristo. Cuántas personas se libran de muchas cosas. Hemos sabido de tantos casos, personas que han intentado quitarse hasta la vida, cosas tremendas. Y Dios está operando cosas maravillosas en cada persona. Contribuya usted al extendimiento de la obra del Señor. Le invito para que usted ofrende, para que dé sus contribuciones, sus diezmos, porque Dios ama al dador alegre y aquel que también está trabajando hombro a hombro para que la obra del Señor sea una realidad aquí en la tierra. Así que oro por ustedes para que el Señor les multiplique, les dé mucho más y el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Y las personas que no lo pueden hacer también les bendigo el día de hoy. Yo sé que usted va a tener esa oportunidad de hacerlo porque esto trae una bendición tremenda para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaro que cada persona que tiene ese corazón listo para darte a ti, Señor, tú estás listo, Señor, para bendecirle, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por cada persona que no lo puede hacer, porque yo sé que tú lo vas a ayudar para que esta persona lo haga, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor infinito, Padre, por tu fidelidad. Gracias por esta buena noche que nos has dado y porque yo sé que tú tienes tremendas cosas para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta es una buena noche. Somos bendecidos. Amén. Este es un buen tiempo que Dios nos ha dado. Así que yo les invito para que ustedes puedan ofrendar y todo esto. El Banco Bancolombia o también por DaviPlata lo pueden hacer y todo esto lo podemos enviar por el WhatsApp, por YouTube, por Facebook. También usted puede ver el número de cuenta y todo esto. Muy bien, Dios es bueno, Dios es grande. Les bendecimos. Recuerde que esta noche es una noche de descanso. Esta es una noche donde usted puede hablar con Papá Dios. Tantas cosas que hay que hablarle a Él, ¿cierto? Dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amados, una excelente noche. Descansen en el Señor. Mañana va a ser un día de victoria. Y nos vemos a las 7 de la noche mañana en nuestro devocional diario. Abrazos para todos. Bendiciones.